Y ahora vamos a entrar en el tema de esta noche. No se preocupe que va a ser más breve que este que le prediqué. Pero mi último mensaje, hermano, está basado en Zacarías capítulo 4. Búsquelo ahí, por favor. Zacarías, el capítulo 4. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 10. Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 10. Esto es lo que quiero que lleve para su casa, y si Dios pudiera obrar en esta noche con este mensaje, yo estaría más que satisfecho en este viaje aquí entre ustedes, hermanos del Perú. Dice aquí la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, verso 10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Quiero que ponga su atención, hermano, en el pasaje donde dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Y ese es el día que tiene poco valor o ninguno. El día de las pequeñeces o el día de las pequeñas cosas es un día poco prometedor. Es un día, hermano, que a los ojos de los incrédulos y a los ojos de los carnales no tiene ningún significado. El día de las pequeñas cosas no figura marcado con rojo en el almanaque. Es un día que parece que no fuera importante. Es un día común. Es un día de pequeñas cosas. Y de ese día yo quiero hablarle en esta noche. Dice la palabra de Dios allí, refiriéndose también a Amós 7:7, cuando habla de la plomada. La plomada, hermanos, es una herramienta de los albañiles. La plomada se utiliza para que cuando se levanta la pared, ella indica si lo estamos haciendo en una forma recta. Mientras la plomada está funcionando, la obra está avanzando. Mientras la plomada está funcionando, la obra va creciendo, va subiendo. Y aquí dice, hermano, que en el día de las pequeñas cosas, dice que verán la plomada de la mano de Zorobabel. Para muchos hermanos, quizás algún poderoso de esta ciudad diga, esto que está pasando ahí, hermanos, en esta iglesia Montebrón, es un día de pequeñas cosas. Trajeron a un predicador, ¿quién lo conoce ese predicador? Y no están acá, porque están pensando que este es un día de pequeñas cosas. Pero este puede ser un gran día para nosotros, porque es un día donde Dios trabaja. Es un día de pequeñas cosas para los incrédulos. Es un día de pequeñas cosas para los carnales. Pero para nosotros que buscamos a Dios, este día puede ser un gran día en la historia nuestra. No es solamente un día de pequeñas cosas. Hermanos, Moisés tuvo un día de pequeñas cosas. Vengan rapidito conmigo a Éxodo capítulo 2. Éxodo, el capítulo 2, la gente lo miró a Moisés y pensó, hermano, que él era parte de un día de pequeñas cosas. Mire cómo dice ahí Éxodo capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios, Éxodo 2, verso 1. Dice que había un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas, dice la palabra de Dios ahí, hermano, todo como pusieron a Moisés, y se lo llevó el río. Mire, quiero que note otro texto más aquí, hermanos. Éxodo 2, verso 11. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, hermanos, esta es la historia. Cuando usted mira a Moisés, no le impacta nada. Parece que él estaba marcado por un día de pequeñas cosas. ¿Qué valor podía tener un niño que fue abandonado en una barquilla y arrojado al río? ¿Quién podía dar algo de valor por un hombre que era un homicida?
mató a un egipcio, tuvo que huir al desierto. Y hermanos, cuando usted ve la vida de Moisés, dice, ¿qué puede hacer un hombre que fue abandonado en el río? ¿Qué puede hacer un hombre que fue un homicida, un asesino? Pero un día, hermano, estando en la tierra de Madián, hubo una zarza que ardía y el fuego de Dios estaba en esa zarza, y a ese día que parecía para el mundo de pequeñas cosas, se transformó en un día de grandes cosas, y Dios lo llamó a Moisés desde la zarza y lo transformó en un gran libertador, lo transformó en el líder de una nación de 3 millones de personas que la dirigió durante 40 años por el desierto. Moisés es el gran patriarca, Moisés es el gran libertador, pero el mundo cuando lo miraba a Moisés solo veía en él alguien sin importancia, sin valor, como un día de pequeñas cosas. Hermano, cuando nosotros avanzamos adelante, nos vamos a encontrar con otro hombre que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, la gente pensaba que él era un loco. Usted puede tomar nota ahí, Mateo 3, versículos 1 a 6. Ahí aparece Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento. La gente pensaba que era un loco, alguien que se escapó de un manicomio, un desquiciado. El mundo no sabía, hermanos, que cuando Juan el Bautista apareció desde el desierto, él estaba rompiendo con 400 años de silencio profético. Cuando Juan el Bautista apareció en la escena, hacía 400 años que Dios no hablaba a su pueblo. La gente lo veía como un loco, la gente lo veía con su vestimenta de camello, la gente veía su almuerzo, algunas langostas y un poco de miel silvestre, y escuchaban a ese predicador y le daban la espalda diciendo, este es un día de pequeñas cosas. Pero ese hombre, hermano, que la gente no lo tomó en cuenta, nuestro Señor dijo de él, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, ninguno es mayor en el mensaje, ninguno es mayor en el poder, ninguno es mayor en la fidelidad. Y lo que el mundo pensaba al ver a Juan, que era un día de pequeñas cosas, Dios lo transformó en un gran día. Dios lo transformó en un gran día. Y él vino aquí, dice Juan 1:6, que hubo un hombre enviado de Dios. Se llamaba Juan. ¿Cuál era su misión? Preparar el camino para el Señor. Oh, hermanos, el mundo pensaba que era un loco, un trastornado, que era un día de pequeñas cosas cuando Juan apareció, pero en las manos de Dios ese se transformó en un gran día, y el gran predicador Bautista rompió el silencio, hermanos, y empezó a predicar la palabra de Dios. Cuando vamos adelante en la historia, mire ahí Mateo capítulo 4 por un momento. Mateo capítulo 4, mire cómo dice la palabra de Dios en el verso 18. Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 18. Dice la palabra de Dios que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, hermanos, aquí está Andrés y aquí está Pedro. Parecía un día como todos, parecía un día normal, un día de pequeñas cosas. Se levantaron para pescar, pero aquel día junto al mar de Galilea apareció el Señor Jesucristo y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Aquel día que parecía insignificante, aquel día que parecía sin valor, aquel día que parecía sin importancia, un día de pequeñas cosas, el Señor Jesucristo lo transformó en un gran día. Y estos 2 hombres tuvieron la actitud que nosotros debemos tener. Dice la palabra de Dios que dejando las redes al instante, le siguieron. Y esto es lo que Dios le gustaría ver esta noche en esta congregación. Hombres y mujeres que dejen todo para seguir al Señor, que abandonen el pecado para seguir al Señor, que abandonen el materialismo para seguir al Señor, que deje de escuchar la música mundana para seguir al Señor, que deje de andar viviendo en la carne para seguir al Señor. Al instante déjelo, sígalo al Señor, Él le llama. Él quiere transformar este día de pequeñas cosas en un gran día para usted. Este puede ser un gran día. Quiero que busque ahora en la palabra de Dios también. Busque Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas el capítulo 2, verso 1.
Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios de este modo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este día para el mundo, hermano, fue un día de pequeñas cosas. La gente se asomaba a aquel pesebre, era el lugar donde los animales descansaban y hacían sus necesidades. Allí nació nuestro Señor. No nació en un sanatorio, no nació en un hospital, no nació en una salita de barrio. Él nació en un lugar para animales, y esto es lo que no le llamó la atención al mundo. Por eso el mundo consideró aquel día del nacimiento de Cristo un día de pequeñas cosas. Entonces, hermanos, nosotros vemos allí que la prensa evangélica no estaba anunciando el nacimiento de Jesús. No estaban los religiosos diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, estaba allí. Fue un día que pasó inadvertido, fue un día sin importancia, fue para el mundo un día de pequeñas cosas, pero la Biblia enseña, hermano, que Dios transformó ese día en un gran día, porque fue el día donde Lucas dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Oh sí, hermano, era un gran día. El mundo no lo sabía. El mundo pensó que era un día de pequeñeces, pero para Dios era un gran día. Había nacido el Salvador de este mundo. Hermanos, cuando él fue a bautizarse en el río Jordán, no lo bautizaron allí, hermanos, en una basílica, No lo bautizaron, hermano, allí en un edificio tremendo, allí en las aguas simples y comunes del Jordán. Fue bautizado. La gente pensó que ese era un día común, sin importancia, alguien que pasó por el agua. Pero fue el día que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público. Fue el día, hermano, que la bendición empezó a aparecer entre la gente. El reino de Dios estaba entre la gente. Y allí estaba una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Era el hombre que el mundo necesitaba oír. Era el hombre que después iba a ser despreciado y desechado. Pero era el hombre que vino para ser el Salvador del mundo. Lo que ese bautismo, hermano, parecía que era sin importancia, era el comienzo de un gran ministerio en la historia humana. Un día grande, parecía un día pequeño, parecía un día sin valor, parecía un día de pequeñeces, pero Dios lo transformó en un gran día. Un gran día. Mire, hermano, fue crucificado en el monte Calvario. Pero cuando usted lee la profecía de Daniel, dice en el capítulo 2, cuando habla el sueño de Nabucodonosor, ¿recuerda? Una cabeza de oro, un pecho de plata, de bronce con su vientre, y los pies de hierro y barro. Esa imagen habla de los 4 imperios gentiles que dominarían el mundo. El imperio de los babilonios. Después vinieron, hermanos, los medos y los persas. Ese vientre, hermano, de bronce representaba a los griegos. Y el barro y el hierro, o el hierro y el barro. El hierro representó al imperio romano, dominando el mundo a través de las armas de los césares. Y el barro representa al imperio romano, dominando al mundo a través de la religión católica, apostólica y romana. Cuando esa parte de la imagen del último imperio mundial llegara, dice ahí Daniel 2, 31 al 35, después léalo con tiempo en su casa. Dice que iba a venir una piedra no cortada con mano,
Esa expresión no cortada con mano significa que era una piedra que no iba a ser traída por un poder humano. Era una piedra que no era una obra de hombre, era una piedra que era una obra de Dios, enviada por Dios. Y dice que esa piedra iba a golpear en la imagen y la iba, hermano, a desmenuzar, iba a quedar deshecha. Y dice que todos iban a ser consumidos como el tamo de la era del verano, dice Daniel. Pero aquella piedra, dice, se transformó en un gran monte. La palabra monte ahí es la palabra reino. Y ahí es donde el Señor Jesucristo en la profecía será el Rey de Reyes y el Señor de señores. La piedra no cortada con mano es la piedra del ángulo que desecharon, ¿quién? Los edificadores. Pero dice Primera de Pedro capítulo 2, los primeros versículos, esa piedra, hermano, que fue desechada, para nosotros es escogida y preciosa. Oh, hermano, esa piedra golpeará a los poderes gentiles, golpeará a los poderes humanos, los desmenuzará y al fin al mundo tendrá sentado en el trono de David, al que reinará con justicia. Parecía, hermano, que ese era un día de pequeñas cosas cuando nació en el pesebre de Belén. Parecía que cuando fue bautizado en el Jordán era un día de pequeñas cosas. Parecía que cuando lo crucificaron en la cruz en el monte Calvario era un día de desgracia, de pequeñas cosas que no tenía nada importante, pero Dios transformó esos días en grandes días y el Salvador del mundo está entre nosotros. Hermanos, este día que estamos viviendo hoy viernes comenzó como todos los días. Parecía que este viernes iba a ser un día más en nuestra vida. Parecía que este viernes iba a ser un día simple, común. Este viernes comenzó como un día sin importancia, de poco valor, sin ningún atractivo. Pero este es el día de pequeñeces, que Dios lo quiere transformar en un día de grandes cosas, en su vida y en mi vida, en su vida y en mi vida. Un día, hermanos, un joven en Inglaterra, 17 años, escuchó el mensaje de la palabra de Dios, se convirtió a Cristo. Tomó con 18 años una iglesia que tenía unos 14, 15 miembros. La llevó a 16,000 miembros. Su iglesia se llamó la Iglesia del Tabernáculo. El apodo que los hombres le pusieron fue el príncipe de los predicadores. Ese hombre se llamó Carlos Spurgeon. Fue uno de los bautistas más notorios, de los hombres más notables que dio la Iglesia Bautista a este mundo. Cuando él se convirtió con 17 años, parecía un día de pequeñas cosas. Un día sin importancia, un día sin valor. Un día donde un adolescente manifestó creer en Cristo. Pero Dios comenzó un día de grandes cosas en la vida de Carlos Spurgeon. Un día, hermanos, otro hombre de Inglaterra se entregó al Señor Jesucristo. Ese hombre, hermanos, fue uno de los que impactó toda Inglaterra. Aquí está ahí el diablo, ya está escuchando que este va a ser un gran día, va a dejar de ser de pequeñas cosas. Pero mire, hermano, este hombre se llamó Juan Wesley. Este hombre produjo un avivamiento en Inglaterra, produjo un avivamiento en los Estados Unidos, al punto tal que hay toda una región que se llama Nueva Inglaterra. Yo caminé por esos lados. Una de las ciudades más conocidas es Boston, es la ciudad del estado de Massachusetts. Todo eso se llama Nueva Inglaterra por ese predicador que siendo un jovencito se convirtió a Cristo. La gente no le dio valor, la gente no le dio importancia. El día que se entregó al Señor parecía que era un día más en la historia humana, pero para Dios era un día de grandes cosas. Era el día que se convirtió a Cristo, un hombre que iba a producir grandes avivamientos con la palabra de Dios. Un día de pequeñas cosas. Hermanos, tú y yo parece que tuviéramos un día sin valor. Tú y yo parece que hoy fuera un día sin importancia. Pero tú y yo, si nos colocamos delante de Dios, hoy puede ser un día de grandes cosas. Hoy puede ser un día de grandes cosas. Moisés vio la mano de Dios obrar en él. Y el día de las pequeñeces, el hombre, el niño abandonado en el agua, el homicida, Dios lo utilizó para hacer grandes cosas. 5 libros de la Biblia tenemos traídos por él. Hermano, Juan el Bautista con su vestimenta de camello y su comida de miel y langostas no decía nada. Pero Dios transformó la vida de Juan el Bautista en días de grandes cosas. Pedro y Andrés, simples pescadores. Dice Hechos 4:13 que eran hombres del vulgo que no sabían ni hablar.
Pero Dios utilizó esa gente simple, esa gente sin estudio, para que a través de ello el mundo viera días de grandes cosas. Nosotros vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo nació en un pesebre, en un lugar maloliente e insignificante. Pero aquel día, hermanos, comenzó para la historia humana un día de grandes cosas. Nació el Salvador de este mundo. Yo quiero decirle, hermanos, hace ya unos 45 años, en el país de Uruguay, había nacido un niño. Ese niño que nació allí era el número 7 en la familia. Nació con una enfermedad que lo tenía medio muerto. Los médicos reunieron a la mamá de ese niño y le dijeron: señora, usted ya tiene 6 hijos. Disfrute de sus hijos. Este niño no podrá vivir. Él tiene una enfermedad que se llama falsocruz. Mire, este niño no es nada más que piel y hueso. Un hermano de ese niño era un estudiante de medicina. Él movilizó a sus compañeros de la universidad. Comenzaron a trabajar en ese niño. Aquel niño que ya la ciencia lo dio por muerto. Aquel niño que la ciencia dijo: este no tiene ningún valor, ninguna importancia. El día que nació este niño en el hospital, los médicos dijeron: este es un día común, es un día más, es un día de pequeñas cosas donde un niño nació para morir. Pero lo que los médicos nunca supieron, lo que la gente nunca supo, hermanos, es que Dios había preparado para ese niño un día de grandes cosas. Y ese niño que le estoy hablando en esta noche es el predicador que usted tiene adelante, porque el día de las pequeñeces se puede transformar en un día de grandes cosas. Lo que yo le digo en esta noche: escape de la frialdad, escape de la oscuridad, ponga su vida delante de Dios, deje de vivir día de pequeñas cosas y a partir de esta noche viva un día grande para el Señor. Deje que la mano de Dios que obró en Moisés, deje que la mano de Dios que obró en Juan el Bautista, que obró en el Señor, que obró en Wesley, que obró en Spurgeon, la mano de Dios que obró en este predicador, permita usted que obre en su vida en esta noche y que este día que parecía de pequeñas cosas se transforme en un gran día en su vida para la gloria de Dios. Que sea el comienzo de un compromiso, que sea el comienzo de una dedicación, que sea el comienzo de una consagración al Señor. Hermano, no deje que este día termine siendo un día de pequeñas cosas. Venga al altar, póngase delante de Dios y que hoy sea un gran día en su historia y que hoy sea un gran día para bendición de este mundo, para salvación de las almas, para edificación de las congregaciones. Pero hay una sola cosa, hermanos, y una sola persona que puede transformar el día de las pequeñeces en un gran día. Esa persona se llama Dios y ese es su Hijo Jesucristo. Y usted puede venir en esta noche delante de Él y decir: aquí estoy. Quizás fui abandonado, no en el agua como Moisés, pero fui abandonado por mis padres. Tal vez usted fue una persona como yo que nació en la pobreza. Quizás usted, como yo, no tiene estudios. Quizás usted, como Juan el Bautista, cada tanto come miel, langostas o alguna comida rara para poder sobrevivir. Quizás usted, como nuestro Señor, vive en una casita de chapitas de cartón, pisos de tierra, un lugar humilde. Quizás usted es una de las personas que el mundo nunca se fija. Quizás usted es una de las personas que el mundo no le da ningún valor. Tal vez dice: esta persona no vale un sol partido por la mitad. Pero usted en esta noche, puesto en las manos de Dios, puede empezar un gran día para su vida, un día de grandes cosas. Su vida puesta a las manos de Dios en esta noche puede ser el comienzo de cosas grandísimas que usted nunca imaginó. Lo único que necesitamos es un paso. Si Dios le habló esta noche a su corazón, usted va a tener que estar llegando hasta el altar y decir: aquí está mi vida. No es una vida diferente a todos los hombres que el pastor nos habló. Es una vida que nadie da nada. Pero aquí estoy, Señor. Si tú quieres usarla en esta noche, recuerda lo que le conté el otro día de mi vida de campamento. Y ya va a venir el pastor cuando termine esto. Pero mire, hermanos, yo conté aquí, viví muchos campamentos. He estado en campamentos donde predicamos para miles de jóvenes en una semana. Y he contado y he escuchado muchos testimonios de campamento y visto muchas cosas maravillosas de la mano de Dios en los campamentos. Pero un día, en un campamento de líderes, hermanos, allí apareció un joven
tenía una soga aquí para mantener el brazo en esta posición. Era un joven que caminaba con sus rodillas se tocaban y los dedos se tocaban de sus pies. Ese joven apareció allí, se lo veía en el campamento en la semana solo, nadie le hablaba, estaba en la pileta solo. En una mesa, hermanos, donde podían sentarse 6, habían 2 o 3, lo veían entrar y estiraban sus piernas para que este joven no se sentara. Hubo una noche de fogón, una noche como esta, donde teníamos la oportunidad de consagrar nuestra vida al Señor. El predicador dio un gran mensaje. Nadie fue al frente a consagrar su vida al Señor. Para el segundo llamado se escucharon allí unos pasos, un ruido inconfundible. Era este muchacho con enormes dificultades que fue adelante acudiendo al llamado del Señor. Los otros líderes, predicadores y espirituales, nadie fue al frente, solo este muchacho. Y allí el predicador oró, el muchacho pidió la palabra y dijo esto. Dijo: Señor, yo no entiendo por qué me hiciste así. Él dijo: Señor, yo no entiendo por qué me hiciste así, pero todo lo que me queda, yo te lo doy a ti. Todo lo que me queda, yo te lo doy a ti. Y esta noche Dios está interesado. Si todo lo que le queda de su vida, usted está dispuesto a entregárselo a Él en esta noche. Dios quiere saber esta noche si usted va a estar en serio en su obra. Si todo lo que le queda, usted se lo va a entregar a Él. No importa si tiene una deficiencia en su físico, no importa si no tiene títulos, no importa si no tiene estudio. Lo que Dios quiere saber es si todo lo que a usted le queda, está dispuesto a entregárselo a Él en esta noche. Si usted entregara en esta noche su vida al Señor para el servicio, el día de las pequeñas cosas terminará siendo un día que es el comienzo de las grandes cosas que Dios va a hacer en usted y a través de usted. Todos con los ojos cerrados vamos a terminar en oración en esta noche.